Bendiciones para todos. Dios me lo bendiga en donde quiera que ustedes se encuentren. Les deseamos muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta hora compartir un pequeño mensaje con ustedes, el cual se titula ¿Qué es pecado? Probablemente alguien se pregunte qué es pecado. Pues el pecado es violar la ley de Dios, los estatutos, los decretos, los derechos de Dios, ¿verdad? Principalmente hacer a un lado lo que es la palabra. Eso es pecado. Y vamos a iniciar rápidamente en Proverbios capítulo 14, versículo 21, el cual dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Bueno, acá está hablando de la discriminación, ¿verdad? De la preferencia que se tiene entre las amistades muchas veces, ¿verdad? Parece no ser gravoso, pero acá estamos viendo: peca el que menosprecia a su prójimo. Así de que este es un texto que nos declara un punto de lo que es pecado. Vamos con el siguiente, el cual es Proverbios capítulo 24, versículo 9. Dice así: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento de los necios. ¿Qué piensa un necio? Un necio no piensa en alabar, en exaltar, en glorificar el nombre de Dios. Mas sin embargo, los ya convertidos al Evangelio, los ya convertidos a Cristo, los ya hijos de Dios, mora la necedad muchas veces en los corazones, en la mayoría de los hijos de Dios, ¿verdad? Sin pensar de que esto se convierte en un obstáculo para no poder desarrollar lo que Dios tiene para uno, ¿verdad? Pero veamos, es Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado, como los ateos, lo cual dice uno de los salmos también. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y este es el centro de los ateos, que niegan a Dios. Pero no solamente eso, hay mucho pensamiento de necedad, mucho pensamiento de no querer aceptar la voluntad de Dios. Bueno, pero vamos a seguir. Luego vamos a Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Oiga, se lo repito, Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y este pecado pues se practica en los ministros, en los siervos, en la sierva, en el cantante, en el solista, en los siervos más destacados espiritualmente que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Oiga, en toda la gente, porque hay dos clases de fe, según acá. Está la fe espiritual, la cual nos conduce, nos guía, nos lleva a entender que existe un creador, a entender que este mundo fue creado, que no nació por la explosión que dicen los científicos. No, Señor. La fe espiritual nos ayuda a entender el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, y la fe espiritual nos ayuda a entender de que debemos de aceptarlo, reconocerlo, para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. La fe material, la fe ficticia, es la que se practica por cualquier cosa, ¿verdad? Pero la espiritual es la que nosotros debemos de retener. Ahora bien, vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Eso es lo original del pecado, la esencia, ¿verdad? Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿verdad? Al cometer pecado, uno abole, anula, echa fuera la ley de Dios, y entonces actuamos con nuestras propias opiniones, ponemos nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría, nuestro propio fundamento, y ya entramos en pecado. Probablemente no se vea tan gravoso, pero
Veamos qué pecado cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. El pecado de desobediencia luego se convirtió en rebeldía. Parecía no muy ofensivo, pero los hizo perder el huerto del Edén porque Dios los tuvo que sacar, ¿verdad? Porque entraron en desobediencia. Ellos no asesinaron, no violaron, no mataron, no hicieron cosas más graves, como podríamos decir, ¿verdad? Pero les costó la salida del huerto del Edén, como también a nosotros. Si nosotros morimos en cualquiera de estos pecados, o cualquier pecado grande o pequeño, también a nosotros nos puede costar la salvación. Podemos perder nuestra salvación si morimos practicando algún pecado, aunque no sea adulterio, pero si es alguno de los que menciona la Escritura, podemos perder nuestra salvación. Ahora bien, seguimos. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. El pecado viola los derechos de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios. Sigamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El pecado no de muerte son las mentiritas o cosas que nosotros hacemos que no dañan a segundas o terceras personas, pero sabemos de que en nuestra conciencia y en nuestra mente está que hicimos algo que no era agradable a Dios, pero también por esto debemos de pedirle perdón a Dios, porque esto se va acumulando hasta que explota como una bomba y terminamos alejados de Dios. Tomemos muy en cuenta todo esto. Dice, toda injusticia es pecado, pero la injusticia se practica en los gobiernos, en los palacios, en las municipalidades, en las fábricas, en los ingenios, en los negocios, en la tienda, en cualquier comercio, ¿verdad? La injusticia, no pagarle al jornalero su salario normal, es injusticia. Hacerlos trabajar más de lo establecido es injusticia. No pagarle horas extras es injusticia. Contratar patojos o patojas, trabajarlos solo por la comidita, es injusticia. Bueno, la injusticia, usted dele vuelo al conocimiento de más actos de injusticia que hay, ¿verdad? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ya dijimos lo que es pecado no de muerte, ¿va? Mentiras, que no, o sea, pecados que no dañan a terceras personas, pero sí nos dañan a nosotros y podríamos perder la salvación también por eso, no crea usted. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos estos pecados acá, vemos acá, lamentablemente hay pastores que cuando acá menciona la borrachera dice que tomarse una o dos cervezas o un traguito no es pecado, que el pecado es emborracharse, pero el apóstol Pablo nos pega a la pared y el apóstol Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El proverbista Salomón dice que una pequeña mosca hace heder el perfume del perfumista. Así de que tanto mucho como poco, pecado es pecado, señores, ¿verdad? Acá vemos muchas cosas también, la idolatría, ¿verdad? Como muchos líderes religiosos defienden que es idolatría, que es imagen. Oiga, es igual, ídolo o imagen es lo mismo, Chana, que Juana. Lo que Dios prohíbe es darle mucha importancia, prenderle veladora, prenderles candela, rodearnos delante de Él. La Biblia no permite, Dios no permite que un hombre se arrodille delante de otro hombre, delante de otra mujer, y que ninguna mujer se arrodille delante de un hombre, ¿no? Porque esos son actos de fidelidad, actos de humildad, de humillación, y debemos de humillarnos única y exclusivamente
delante del Todopoderoso. El ángel en Apocalipsis no permitió que Juan se arrodillara delante de él. Le dijo: yo soy consiervo igual que tú. Adora a Dios, le dijo el propio ángel. ¿Qué le parece a usted? Ahora vemos Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces es mentira lo que dicen algunos predicadores de fama mundial, que dicen que no te preocupes, te podés vestir como te da la gana, podés ser como vos querés, poder vivir como querrás, porque Dios lo único que quiere es el corazón. Ve acá, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Para qué quiere un corazón con estas cualidades? Un corazón con estas cualidades es un corazón chuco, es un corazón apestoso, es un corazón hediondo, es un corazón que a Dios no le sirve para nada. En las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 dice, oiga, que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Seguimos. Santiago capítulo 4 versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es mala. Que soy el mejor aquí, soy el mejor allá y todo. La jactancia es mala, y si es mala es pecado. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que tiene que aceptar a Cristo y no lo acepta, le cuenta por pecado. Si muere rechazando a Jesús, rechazando el evangelio, se condena porque murió en pecado. Así de fácil, así de sencillo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Quién es la paz? Jesús de Nazaret. Él dijo: mi paso doy, mi paso dejo, mi paso doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quiere que Dios lo escuche? Trate la manera de buscar la paz, de vivir justamente, de alabarle, de exaltarle y de glorificarle de esta forma. Mire, se lo repito, es Primera de Pedro, capítulo... Estamos en Santiago capítulo 4 versículo 16, ¿verdad? Donde nos habla que la jactancia es pecado. Luego Primera de Pedro 3, 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos. ¿A qué hora va a orar mi hijo? ¿A qué hora va a orar mi hija? Lo voy a escuchar y le voy a enviar una respuesta, porque vive en paz, vive en armonía, practica la justicia, me adora, me exalta, me sirve, se preocupa en mí, se preocupa en mi obra, se preocupa en todo lo que es mío. Termino. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro de Dios está contra todos aquellos que hacen el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Todos los que hacen el mal. Así de que Dios me lo bendiga. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, yo lo invito: acepte a Jesús como Señor y Salvador. Y si usted es un ministro, una ministra, un siervo, una sierva, trate la manera de no ser injusto. Trate la manera de no ser discriminativo. Tratemos la manera de vivir en paz. Así que cuando el Señor Jesucristo venga, nos vayamos con Él. Bendiciones para todos y hasta prontito.